Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso. Y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Springer. Hi, this is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derechos como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Springer, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, hazla a través de su página web, que es tourette.com. Aunque yo siempre recomiendo mejor la aplicación. La aplicación también es Tourette, tal cual como se escribe ahí. Porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Mañana me toca a mí, tengo la cita al mediodía y ahí voy a estar puntual. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Hola amigos de Factores de Poder, nuevamente les doy las gracias por sintonizar este canal, además por ver estos análisis y por sus preguntas, sus sugerencias, sus observaciones y sus críticas. La semana pasada estuvimos analizando pues en detalle un poco las debilidades institucionales que se le presentan a la vía electoral, a pesar de que ya estamos embarcados en una campaña donde desde el punto de vista de la oposición de la MUD y la plataforma unitaria y los partidos que están judicializados, y desde el punto de vista del régimen chavista ya no hay vuelta atrás. Ya estamos en un punto donde hay que seguir adelante con estas elecciones. Los candidatos, el gobierno hace sus movilizaciones, la oposición con María Corina Machado y Edmundo González hacen sus movilizaciones, hemos dicho, magníficas expresiones espontáneas de apoyo que se ven, contrastadas con las acciones un poco, digamos, espasmódicas, bucólicas, escuálidas que hace el régimen chavista. Y esto es lo que nos lleva al tema de esta semana, que queremos analizar por qué se dice desde la oposición que el régimen chavista tiene miedo. Y no solamente tiene miedo, sino que además está empeñado en cometer errores. Y ciertamente hay una serie de acciones que nos parecen que son incongruentes, que son hasta contradictorias, en las cuales se ha embarcado el chavismo. Por supuesto, acá no vamos a aceptar la tesis simplista o simplona de que estamos frente a un régimen que tiene miedo. Entendemos que la oposición, a la hora de confrontar pues, con el chavismo, tiene que darle ánimo a sus seguidores. Y darle ánimo, pues a veces significa convertir algunos elementos de propaganda, presentarlos como si fuesen análisis, sin ser esto. Y lamentablemente a esta degradación del análisis político contribuyen algunos supuestos analistas, entre comillas, que en lugar de tratar de desagregar los elementos que se nos presenta dentro de la complejidad de las dinámicas que se están dando, lo que hacen simplemente es escudarse en lugares comunes, en clichés, y entonces no se analiza ni se aclara, sino simplemente se obscurece y se impide la posibilidad, que es lo que siempre nos hemos trazado en estos programas desde el momento en que Patricia Poleo nos invitó a participar, que es tratar de explicar y de entender qué es lo que está pasando. También le hemos dicho a nuestra audiencia que nuestros análisis, mis análisis, no son neutros desde el punto de vista de una objetividad
que es prácticamente inexistente. Yo tengo que partir de un punto, de una perspectiva, y teniendo un punto y una perspectiva para el análisis, yo puedo entonces comenzar a hacer una serie de consideraciones. Lo que yo no puedo hacer aquí es venir a justificar una opinión personal que a mí se me ocurra simplemente porque lo que yo quiero es venderles a ustedes mi deseo de que algo ocurra. Hay cosas que yo quiero que ocurran en Venezuela, pero que yo les venga a decir acá lo que es mi lista de deseos, pues eso no ayuda a cambiar la realidad. Con esto lo que quiero es también formular una crítica a estos operadores, sobre todo los de la oposición de la MUD y los judicializados, que se empeñan en plantear el ángulo de ataque al régimen chavista dentro de los límites estrictamente psicológicos. Es un psicologismo. Cuando se dice, por ejemplo, es que el régimen tiene miedo. Entonces, cuando alguien dice, bueno, si el régimen tiene miedo, ¿cómo se explica el aumento de la represión, el aumento de la cantidad de presos políticos, la represión, no solamente el linchamiento moral, sino físico, que ejecutan las fuerzas represivas? Entonces nos parece que es una contradicción y es una ingenuidad decir, bueno, es que el gobierno reprime porque está desesperado, reprime porque tiene miedo. No, yo creo que ellos reprimen porque, por el contrario, ellos se sienten llenos de soberbia, llenos de poder, porque pueden reprimir justamente, ¿no? Una acción que muestre prudencia por parte del régimen chavista podría ser un indicador de temor frente a algo, pero inclusive en ese caso habría que también decir que el régimen como tal es un sistema político. Estamos hablando del Estado. Ese sistema político, aunque pudiéramos utilizar la metáfora de que está estructurado en forma orgánica, no es un ser orgánico, no es un ser humano. Y esos psicologismos, esas expresiones de emocionalidad, de temor, de miedo, de coraje, son propias de los seres humanos. Un operador político puede tener miedo. Nicolás Maduro como persona puede tener el temor y el miedo de que al reconocer una derrota electoral, como su cabeza tiene precio, él podría terminar en una cárcel en los Estados Unidos. Diosdado Cabello podría tener miedo. Pero el régimen como tal, el aparato político, militar, policial del régimen chavista, pues no es correcto decir que tiene miedo, o que inclusive atribuirle, como hemos visto en algunos análisis, entre comillas, que están cometiendo una cadena de errores. Entonces, ¿por qué estos enfoques psicologistas no son útiles para el análisis? Porque contamina la percepción que tenemos o que se puede tener de ese adversario. Como algunas personas, digamos, se desahogan argumentando, bueno, es que lo que pasa es que Maduro, es un ignorante, los chavistas se han embrutecido, y eso en realidad, así como eso es cierto, así como no se puede exagerar y atribuirles a ellos digamos, la disposición de cometer errores en forma deliberada, bueno, así como no se les puede subestimar, tampoco se les puede sobreestimar, porque ciertamente hay muchas políticas que ellos están ejecutando que tienen profundas debilidades, y eso se va a ver en los próximos días y en los próximos meses. Lo que queremos examinar en esta semana es esas acciones contradictorias e incongruentes en las cuales se ha embarcado el chavismo. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Es eso producto del miedo? Por ejemplo, asumimos, ¿verdad? Cuando se analizan los eventos, sobre todo los eventos de tipo electoral, que cuando un candidato o un partido copia lo que está haciendo otro, eso es un signo de debilidad. Bueno, podría ser también un signo de, agudeza política, de comenzar a hacer algo que
ese candidato o ese partido considera que el adversario está realizando y que le produce unos beneficios que no se pueden desestimar. Nos referimos específicamente a la extraña situación que se está presentando, porque no nos parece que sea algo dentro de lo normal en la anormalidad que vive Venezuela, y es que el régimen chavista, con su candidato Nicolás Maduro y sus operadores políticos, Jorge Rodríguez, Delcy, Diosdado Cabello, han trazado, es evidente que hay una estrategia de marcar lo que en términos futbolísticos o deportivos se llama marcar a su adversario. Si Edmundo González y María Corina van para la ciudad de Valencia, bueno, ellos van el mismo día o al día siguiente, pero normalmente están tratando de hacer eventos simultáneos a los que está haciendo, a las concentraciones y a las visitas que hace el candidato de la MUD. Y hay quienes despachan este tema en forma simplista, dicen, bueno, es que el régimen ya perdió la iniciativa, y perdió la calle y perdió la iniciativa, y claro, decir perdió la calle, bueno, el régimen desde hace mucho tiempo perdió la calle. Y como perdió la calle es que tiene que hacer un fraude electoral, porque no hay manera de que el régimen chavista se mantenga en el poder si no es por vía del fraude electoral y de una fuerza que está dispuesta, la fuerza militar, que está dispuesta a cohonestar ese fraude. Pero ¿es realmente esto una situación en la cual el chavismo ahora ha decidido ser copión? Y entonces los que estamos en la otra acera decimos, bueno, signo de debilidad, signo de derrota. El problema con esta manera de enfocar y de encuadrar la situación es que volvemos a la crítica que hicimos la semana pasada. Y es que hay que entender que la confrontación real que está planteada en Venezuela no es de tipo electoral. No es que el chavismo está haciendo esto para mover a su gente y mover los votos. Esto debe tener alguna explicación por qué ellos hacen eso. Pero además, si vamos un poco, si examinamos los mensajes que emite el chavismo, pues no son mensajes precisamente para motivar o alentar a su base. La base chavista está tan depauperada y, digamos, golpeada por el régimen político, porque sufre los mismos problemas que sufre el resto de los venezolanos. Lo que pasa es que hay segmentos, hay capas clientelares que son los que parasitariamente devengan ingresos, sueldos sin trabajar, que están dedicados a ser prácticamente los comisarios en cada una de las ciudades y en los centros de votación del régimen chavista. Pero decir que hay un pueblo chavista que lo sigue porque hay unas misiones o porque están tratando de rememorar en forma emocional o sentimental la memoria del comandante Chávez, pues nos parece que es algo que no está soportado en la realidad. Hace mucho tiempo el chavismo perdió la calle, pero ¿cómo se explica que ese chavismo que pierde la calle, ese chavismo que no logró ni siquiera movilizar a sus propios militantes registrados en el PSUV el día del referéndum fraudulento del Esequibo, el referéndum que hicieron el año pasado? Entonces, es evidente que el chavismo no solamente no tiene la capacidad de ir a buscar el voto, sino es evidente que ellos están montados en otra cosa. ¿Y qué podría ser esto que permita explicar? O alguien podría decirme, bueno, pero ¿cómo se puede explicar que si el chavismo tiene todos los mecanismos, porque esto también lo hemos explicado y no lo vamos a repetir esta semana, pero hemos explicado que ellos tienen todos los elementos institucionales, pseudolegales, militares y policiales para simplemente anunciar un resultado y ese va a ser el resultado oficial? Pero ¿por qué? Si ellos pueden simplemente el 28 decir, este es el resultado, ¿por qué tomarse la molestia de mandar a Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Maduro? Y Maduro va, además,
¿por qué mandar a Maduro a hacer esas visitas escuálidas, por ejemplo, cuando estuvo en la isla de Margarita, donde salen videos donde Maduro está prácticamente solo, saludando al aire, a la nada? ¿O por qué sacar los videos donde aparece Maduro siendo abucheado y pitado por gente, por ejemplo, cuando fue hace unos meses a la ciudad de Maracaibo? Y alguien podría decir, bueno, eso va en contra de la lógica. ¿Por qué va en contra de la lógica electoral? Bueno, porque no se puede mostrar a un candidato en esas condiciones de debilidad. Y los que se oponen, ¿verdad? La gente o los que nos oponemos, nos contentamos y nos regodeamos y celebramos y decimos, oh, el chavismo está tan mal que mira los videos que sacan. Maduro saludando a la nada, movilizaciones escuálidas para tomar esa palabra, ese cliché muy propio de las elecciones del año 98. Pero lo que en lugar de celebrar esto como algo ya, como una victoria anticipada, y en lugar de seguir creyendo de que esto se va a decidir con votos el 28, deberíamos preguntarnos, pero ¿por qué el chavismo está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué pareciera que ellos van en la búsqueda del voto cuando sabemos que tienen todos los mecanismos para anunciar un resultado y ese resultado no va a ser ni auditable ni apelable? Bueno, la tesis que nosotros hemos venido presentando y que no es hacer alarde de tratar de adivinar el futuro o de pronosticar lo que va a ocurrir, sino simplemente tratar de entender sobre qué dinámica se mueve el chavismo. Y cuando vemos, a lo cual habría que agregar, que lo olvidé hace unos minutos y creo que es importante citarlo, a esto que hemos dicho, a estas muestras de debilidad, entre comillas, que comete el chavismo, hay que agregar también el manejo del mensaje. Es un mensaje, ¿a qué me refiero? Me refiero a un mensaje donde utilizan hasta de manera, vamos a decir, sarcástica, suena a sarcasmo, suena a insulto a los venezolanos, que Nicolás Maduro se presente como el candidato de la esperanza. ¿De la esperanza de qué? De un país que ha sido destruido por el chavismo, de una economía que ha sido destruida por el propio Nicolás Maduro. ¿De cuál esperanza puede hablar Maduro cuando algunas personas que, sin ser expertos, pero que son muy activos en redes sociales, le han sacado a Nicolás Maduro las veces que él ha anunciado, bueno, en este momento comienza la revolución y la reactivación de la economía? Bueno, ya lo ha dicho en los últimos 8 años, lo ha repetido, y este año lo vuelve a decir en el marco de la campaña. Y esta manera, bueno, debe tener alguna explicación de presentar a Maduro como la esperanza cuando la gente y hasta los propios chavistas saben que no hay ningún tipo de esperanza de recuperar a Venezuela mientras el chavismo siga en el poder. Pero hay otras ideas que ellos también manejan en forma recurrente y que en nuestra opinión no tienen conexión ni siquiera con la intención de movilizar el voto. Por ejemplo, una idea que han manejado de manera, digamos, con mucha insistencia, es la idea de la paz. La paz. Bueno, este es otra, digamos, argumento que en el contexto de la Venezuela de hoy tiene que ser interpretado como, digamos, una expresión de sarcasmo y un insulto, porque es como decir que quienes han hecho de la violencia el recurso político por excelencia en Venezuela, quienes tienen el monopolio de la violencia y de las armas justamente para usar la violencia con propósitos políticos y para sacrificar la paz, son los elementos, los agentes, los operadores del régimen chavista. Entonces, bueno, ¿cómo se puede presentar Nicolás Maduro, que es expresión de la represión, del linchamiento moral y físico
de los adversarios políticos, del encarcelamiento de personas por razones políticas, de las violaciones de derechos humanos, y entonces presentarlo como un candidato de la paz o como un candidato que garantiza la paz es equivalente en entre líneas a decirle a la gente, bueno, como nosotros tenemos la capacidad de aplastarlos a ustedes por la vía de la violencia, también garantizamos la paz. Esto es lo que la gente está entendiendo, y yo creo que con esa comprensión no creo que muchos venezolanos estén dispuestos a ir a votar por Nicolás Maduro por ser el candidato del amor y de la paz. Y cuando vemos los discursos de Diosdado Cabello y de Jorge Rodríguez y del propio Nicolás Maduro, la manera como ellos van intercalando estas palabras de esperanza, de amor, de paz, es como ir del extremo de la burla al sarcasmo, al insulto. La gente no lo puede interpretar, no lo podría interpretar de otra manera, pero es que yo creo que ellos mismos tampoco se están creyendo esto, porque a veces, bueno, entre decir una cosa y otra, pues hay algún chiste de mal gusto y alguna risita postiza. ¿Por qué el chavismo hace esto? ¿Por qué están embarcados en una campaña donde no les importa aparecer con 3 o 4 personas en la calle? ¿Por qué hacer énfasis en lo electoral? ¿Por qué hablar de garantizar la paz? ¿Qué es realmente lo que busca el chavismo con esto? Y la tesis que nosotros defendemos, la tesis que presentamos y que nos parece que puede explicar en parte por qué el chavismo hace lo que está haciendo, es porque justamente ellos están embarcados en perpetrar y en ejercitar la madre de todos los fraudes electorales en Venezuela. Pero ese fraude necesita no solamente dejar a esa oposición que se le opone electoralmente sin los argumentos legales o institucionales para poder cuestionar el resultado, sino que, como lo hemos dicho y lo hemos escrito en algunos artículos de opinión, ese resultado no le importa al chavismo que lo que anuncia el 28 de julio no se parezca a la percepción empírica que tiene la gente. No importa que ese resultado no se parezca a la mayoría de las encuestas que dan ganador, por ejemplo, a Edmundo González. Tampoco importa que se presenten la cadena de irregularidades que se han presentado. Por ejemplo, normalizar el hecho de que hay prácticamente 10 millones de venezolanos que no pueden votar, que de hacerlo sería votos en contra de Maduro. Pero esto es algo que el chavismo hizo sin disimulo. Esto es muy importante. No es que el chavismo lo hizo por debajo de la mesa, sino que ellos lo perpetraron y hacen gala de eso. No vamos a permitir que 6 millones de venezolanos en Venezuela se inscriban para votar, y tampoco vamos a permitir que por lo menos 4 millones que están fuera de Venezuela ejerzan su derecho al voto. Pero además, no vamos a permitir que el candidato que quiere la oposición de la MUD y la Plataforma Unitaria sea inscrito. Lo vamos a inhabilitar, no una, 2 veces. Pero además, si queremos, si nos da la gana, podremos inhabilitar también por la vía de descartar la tarjeta de la MUD a Edmundo González, o no. Se reagrupan y se reordenan y se reorganizan centros de votación, mesas electorales. Todo esto que nosotros tenemos que criticar, porque todo esto forma parte del fraude electoral, pero no es lo único del fraude electoral. El fraude electoral tiene muchas instancias que van desde el manejo estrictamente electoral, pero también pasa por el manejo político. Y el manejo político tiene que ver con las decisiones de los órganos político-administrativos del régimen chavista, que en un momento determinado avalan estas irregularidades. Y
Esto complementado con una campaña que no busca el voto. La campaña que está haciendo Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello no es para buscar el voto chavista, no es para que la gente vaya a votar, porque ¿qué importa si la gente va o no va a votar? ¿O acaso importó que el día del referéndum fraudulento para el tema del Esequibo, nadie acudió a los centros de votación? Pero ellos dijeron que votaron 10 millones. Entonces, con la misma audacia que ellos cometieron en ese simulacro de fraude electoral, ellos, el 28, se tienen que presentar con la diferencia de que esta vez, en medio pues, de las anormalidades que vive Venezuela, se dirá, la gente salió a votar. ¿Por qué? Bueno, porque los centros de votación van a estar, digamos, van a tener afluencia de personas. Y la gente salió a votar y este es el resultado. Ahora, lo que busca el chavismo, en realidad, no es que la gente, que sus seguidores vayan a votar o es la minucia del robo en la mesa electoral. Toda la estrategia y todo el mensaje está centrado, cuando hablan de paz y de amor y de soberanía y de respeto a la legalidad y de convocar a un acuerdo para que se reconozcan los resultados, porque aquí es lo único que parece que o sea, ¿cómo no firmar ese documento si ellos tienen la certeza de que tienen todas las cartas, toda la jugada completa? Entonces así es muy fácil decirle a los demás, bueno, hay que respetar los resultados, pero claro, si ellos ya saben los resultados que van a anunciar. Pero en el fondo, toda esta serie de acciones que son incongruentes y son contradictorias y aparentan debilidad y aparentan que hay un chavismo que tiene miedo y que está desorganizado y comete errores, todo esto, el trasfondo que tiene, no es otro, sino tratar de darle una racionalidad a lo que ellos van a anunciar el 28. Dos cosas que hay que considerar con esto. ¿Cuáles son los elementos de esa racionalidad y hacia quién va dirigida? Esta racionalidad es una manera de explicar lo que racionalmente no puede tener ninguna explicación. Y entonces hay que buscar los elementos para explicar, para construir un discurso que permita explicar, entre comillas, o yo diría mejor justificar, cómo es posible que si las encuestas daban ganador a Edmundo González, el resultado que proclama el CNE es Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible que con las magníficas concentraciones y las movilizaciones que hace Edmundo González y María Corina Machado, el resultado electoral que proclama el CNE el 28 de julio es dar como ganador a Nicolás Maduro, quien no pudo reunir ni siquiera a sus propias clientelas? ¿Cómo es posible que teniendo una mayoría importante, hay una cantidad, no se puede desestimar esto? Uno puede yo estoy en contra de ir a votar por las razones que he explicado muchas veces, pero no se puede desconocer que hay mucha gente en Venezuela que ve en el voto una última esperanza. Y en las próximas elecciones verán otra última esperanza. Pero no se puede hacer esto a un lado. Hay una mayoría importante de gente que cree que sí se puede sacar al chavismo del poder por la vía del voto. Y esa gente está dispuesta a votar, y es la gente que sale, y es la gente que y yo lo digo siempre, usted hace una encuesta empírica entre su grupo de amigos y familiares y se va a encontrar que la gran mayoría está dispuesta a votar por el candidato de la oposición y en contra de Nicolás Maduro. Pero, volvemos al punto, ¿cómo se explica que esto que estamos constatando empíricamente no se parece a la realidad oficial que nos van a anunciar o que nos anuncian, que será anunciada el 28 de julio? Estos son los elementos de esa, digamos, de esa realidad que se pretende construir. Entonces,
el soporte, el piso de esa racionalidad comienza cuando, en lugar de atribuirle la responsabilidad que le corresponde al Estado chavista, al Consejo Nacional Electoral chavista, al Tribunal Supremo de Justicia chavista, en la ejecución del fraude, se dice, es que Edmundo González perdió porque, número uno, la gente no fue a votar. La abstención nuevamente castiga a la oposición. Como la gente no fue a votar, y entonces hay unos números que más o menos dirán, bueno, de entrada, lo que podríamos llamar una abstención estructural por diseño, ya hay prácticamente 10 millones de personas que no van a votar y tienen que ser contados como abstención. Pero a eso se agregarán unos números más. Entonces, parte de explicar o de justificar un resultado favorable a Nicolás Maduro, es decir, echarle la culpa a la abstención. Pero luego viene el otro argumento favorito, y es que la oposición fue dividida. Y entonces dirán, bueno, pero ¿cómo que fue dividida? Pero por supuesto, porque eran 9 candidatos y entre esos 9 candidatos hay que repartir los votos opositores. De manera que matemáticamente, como otras veces lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, puede presentar una cifra que cuantitativamente los votos de los 9 candidatos opositores superan a Nicolás Maduro, pero presentados individualmente, Maduro se convierte en la mayoría, en la primera minoría. Y esto es un resultado que, bueno, políticamente no hay manera de sostenerlo, pero matemáticamente es perfectamente plausible. Pero luego vienen otros elementos para explicar ese resultado. Es que se impidió a la gente ejercer el derecho al voto. Es que los colectivos estuvieron merodeando los centros de votación. Es que se reorganizaron las mesas de votación y el fraude, entre comillas, el fraude electoral, el robo de votos, entre comillas también, ocurrió en los centros de votación, en los 2.000 centros de votación de una sola mesa, que es donde el chavismo tradicionalmente ha ganado. Y luego vienen, en la medida en que vamos avanzando en la lista, se van agregando otros argumentos que van perdiendo peso e influencia, pero que también contribuyen a racionalizar ese resultado. Entonces se dirá, es que el chavismo movió a su gente, es que vigilaron el voto. O sea, todos los argumentos que se van a presentar se van a enfocar salvando la responsabilidad del que va a anunciar justamente el resultado del fraude, que es el Consejo Nacional Electoral chavista. Ahora, ¿a quién va dirigido ese mensaje de la campaña del chavismo y a quién van dirigidos estos argumentos para racionalizar un resultado que va a ser inconsistente y va a estar en contradicción con la realidad que podemos apreciar empíricamente antes del 28 de julio? Bueno, el destinatario no puede ser otro que las propias Fuerzas Armadas chavistas. Hacia allá es realmente, podríamos decir que ese es el gran elector, es el único elector que realmente le importa al gobierno. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de presentarle una serie de elementos de los cuales se puede dudar, pero que sean más o menos aceptables, que permitan explicar, que permitan racionalizar ese resultado. Y lo que se le dirá a las Fuerzas Armadas, que no son Fuerzas Armadas neutrales, lo que se le dirá a los grupos, a los componentes militares, que ya están predispuestos porque están ideologizados, están motivados a defender una causa estrictamente partidista, es decirle, bueno, en primer lugar, en función de su juramento y de su, relación de obediencia a la Constitución chavista del 99, a las leyes, a las instituciones del Estado chavista, al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral. Aquí hay un resultado que es legal. Y aunque este resultado
no se parezca a la realidad, este es el resultado que ustedes tienen que defender. Y si este resultado no se les parece a la realidad, es porque la gente no salió a votar, porque la oposición estuvo dividida y porque seguramente hubo algunas irregularidades que pudieron alterar el resultado, pero que esas irregularidades no se pueden atribuir, no serían suficientes para cuestionar la legitimidad y la legalidad desde la perspectiva del Estado chavista de ese Consejo Nacional Electoral. Entonces, la síntesis del análisis que yo les presento esta semana es que, contrario a lo que sugieren los operadores de esa oposición, no es que el régimen chavista se va a presentar el 28 y el Consejo Nacional Electoral va a anunciar un resultado en contra del régimen y luego el régimen le va a decir a sus Fuerzas Armadas: hay que desconocer esto. Bueno, eso es una ingenuidad, eso es ser improvisado, espontáneo y diríamos irresponsable en algo que no merece ser llamado un análisis político. Lo más probable es que en lugar de anunciar un resultado en contra de sí mismo, el régimen proclame unos resultados con la audacia que le caracteriza, proclamando ganador a Nicolás Maduro y, por supuesto, exigiéndole a sus propias fuerzas militares, que, como ya hemos dicho, están predispuestas a hacer eso, pero de lo que se trata es de darles el soporte teórico, político, para que ellos, no vamos a decir defiendan, para que ellos sean el instrumento represivo de imponer esa decisión del Estado chavista. Acá estamos frente a un proceso en el cual el régimen chavista, aprendiendo la lección del año 2015, en lugar de presentar un resultado desfavorable y corregirlo por la vía del Tribunal Supremo de Justicia, lo que va a hacer es presentar un resultado que va a ser favorable, que puede ser cuestionado, pero que tendrá todos los elementos teóricos para que esta Fuerza Armada tenga la justificación, no solamente ante la calle, sino ante sí misma. ¿Por qué ante sí misma? Porque estos componentes que se desagregan en operadores, en efectivos militares, en oficiales, bueno, pues también tienen sus familias y de alguna manera esas familias ejercen una presión y el gobierno está muy consciente de esto. Pero a esas personas hay que darles una manera de sostener eso, si no, el edificio del régimen chavista se viene abajo. La pregunta es, frente a todo este esquema masivo, sofisticado, sistemático de fraude político electoral, ¿cuál es el plan que podría tener la falsa oposición o la oposición de la Plataforma Unitaria y la MUD para el 28 de julio?